3. Un trabajo difícil dentro de la iglesia es tratar de que alguien que está queriendo apartarse del Señor no se aparte. Parece quizá fácil, pero ese es uno de los trabajos más difíciles, lograr que alguien que quiere apartarse no se aparte, o que alguien que se ha apartado vuelva a los caminos del Señor. Qué difícil. Para apartarse es muy rápido, para volver es muy difícil y lleva tiempo. Así que esta carta a los hebreos casi que prácticamente trata de eso. El escritor está tratando de que quienes han venido a conocer al Señor no se aparten del Señor, se queden caminando con Él. Porque la gran mayoría de creyentes está casi que a punto de abandonar su fe en el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, como Salvador, como el único que podía limpiar nuestros pecados. Por esa razón, en el capítulo 12, encontramos el tema de esta mañana: puestos los ojos en Jesús. Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, queremos agradecer esta mañana tu palabra, queremos agradecer el tiempo que nos permites para estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que han venido esta mañana a este templo. Señor, que podamos encontrar la bendición que hemos venido buscando. Quizá tener un tiempo contigo en oración, quizás traer a ti, Señor, esas cargas que muchas veces nos pesan, quizá venir ante ti y seguir clamando por alguna petición en particular, o quizá venir, Señor, y encontrar una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza quizá. Lo que hayamos venido buscando esta mañana, que tú con tu gracia, con tu Santo Espíritu, con tu palabra, Señor, puedas confortar cada corazón, puedas animar, puedas desafiar cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Bendícenos, Padre, por favor te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Ahora, es interesante, hermanos, el punto en el que el escritor de esta carta hace ese llamado. La mayoría de nosotros como creyentes conoce el capítulo 11 de Hebreos. Yo casi me atrevería a pensar que no hay creyente que no conozca el capítulo 11 de Hebreos. Y ese capítulo contiene tantos testimonios de fe de muchos hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Tantas cosas que ellos lograron, y dice que todo lo que lograron, lo lograron por la fe. Pero eso no era suficiente. Ahora, usted y yo sabemos, hermano, que ponernos a animar a alguien y tratar de que alguien no se aparte del Señor, citándole pues cuántos testimonios y cuántos ejemplos de hermanos, muchas veces eso no es suficiente. Usted puede hablar con alguien y ponerle de ejemplo a la hermana y al hermano que a pesar de lo que ha pasado, ahí está firme, está fiel y sigue al Señor, y usted está animando al otro tomando el ejemplo del que ha sido fiel. Pero parece que a veces eso no es suficiente. Y el escritor de esta carta viene desde atrás. Él comenzó en el capítulo 10
y versículo 19, él comenzó una sección allí en esos versículos, invitando a los creyentes a tener una estrecha relación con el Señor. Y quiero que veamos por lo menos 3 partes, comenzando en el capítulo 10, versículo 19. Quiero mostrarle por lo menos 3 partes en esta sección que el escritor está usando para invitar a estos hermanos a tener una actitud diferente, a quedarse caminando con el Señor, a tener una relación estrecha con el Señor Jesucristo como sacerdote por excelencia. Mire cómo comienza el versículo 19, 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22 que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Obviamente el escritor está recurriendo a prácticas del Antiguo Testamento que eran requeridas para cualquier acercamiento que los judíos hacían o que los sacerdotes hacían en el templo o en el tabernáculo. Pero la idea que el escritor tiene en este pasaje es animar a los creyentes a aprovechar esa libertad que tenemos. Él dice, así que hermanos, teniendo libertad, el espacio está libre, no tenemos por qué quedarnos lejos, a distancia de nuestro sumo sacerdote. Tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo, cosa que no sucedía en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos esa libertad de hacerlo. Y luego el versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Una de las cosas que va a ayudar bastante en cualquier momento en la vida espiritual, hermanos, son esos tiempos de comunión con Dios, aprovechando esa libertad que tenemos. ¿Quién no sabe que la oración nos ha servido tantas veces para descansar, para fortalecer la vida espiritual? Y el escritor sabe el momento que estos creyentes están viviendo. Por eso él dice, acerquémonos. Luego, él les exhorta a la firmeza en su vida espiritual. Y yo creo, hermanos, que esa es una de las cosas que siempre vamos a perseguir en la vida espiritual. Tanto en la vida personal, en la vida de los que enseñamos y predicamos, como en la vida de aquellos a quienes se les predica. Siempre vamos a estar buscando y exhortando a una firmeza en la vida espiritual. Mire el versículo 23. Ahí mismo, en capítulo 10, versículo 23. Dice el escritor, mantengamos firme. Mantengamos firme. Esta es otra exhortación. La primera fue acerquémonos. Esta segunda, en esta sección es mantengamos firme. Ese era un llamado que esos hermanos necesitaban escuchar. Todos nosotros sabemos, hermanos, gracias a Dios por los creyentes fieles. Gracias a Dios por los creyentes estables, sólidos, firmes, que han crecido a tal punto que el volver atrás o el abandonar su fe no es algo que pasa por su mente por cualquier razón, porque han alcanzado cierta firmeza. Pero la gran mayoría no es ese el caso. Y por esa razón el escritor dice, mantengamos firme, y luego dice, sin fluctuar. Eso significa sin dudar, sin tener la menor duda, sin fluctuar. ¿Y qué es lo que hay que mantener firme? La profesión de nuestra esperanza. ¿Y por qué? Fíjese qué sencillo, el escritor está diciendo, está haciendo esos llamados y está dándonos la razón. Y hay una sola razón, hermanos, para no vacilar en nuestra fe, para no dudar y para mantenernos firmes. ¿Por qué dice el versículo? Porque fiel es el que prometió.
fiel es el que prometió. Toda nuestra base para estar firmes, para avanzar, para quedarnos creyendo, hermanos, son promesas de alguien que no va a fallarnos. Y si estos creyentes tenían dudas de muchas cosas que a nuestro alrededor fallan, que a nuestro alrededor nos desaniman, Él dice, porque fiel es el que prometió. Así que vale la pena, tenemos suficientes razones para mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Eso que un día confesamos creer, esa fe que un día confesamos tener, lo que llamamos nosotros una profesión de fe. Cuando hicimos una profesión de fe, es una profesión de fe en Jesucristo. Es expresar nuestra confianza en las promesas de Él. ¿Y por qué lo hacemos? Porque fiel es el que ha prometido. Mira el versículo 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es parte de lo que sucede en la comunión de los creyentes. Hermanos, un creyente que se aísla es un creyente que va a ser derrotado, se va a desanimar, va a abandonar su fe. Pero un creyente que está en constante comunión y en constante relación con los hermanos, lo que está haciendo es estimulándose a seguir adelante, animándose a quedarse viviendo la vida espiritual. Y luego el versículo 25, tan conocido y tan famoso para muchos de nosotros. Yo no sé cuántas veces o hemos usado este versículo para animar a algunos, o a lo mejor lo han usado para animarnos a nosotros. Y dice el escritor, no dejando de congregarnos, porque el dejar de hacer eso, hermanos, usted y yo sabemos el daño que eso causa en la vida espiritual. Y ya estamos saliendo de ese receso, de esos tiempos en los que obligadamente no pudimos congregarnos, dejamos de congregarnos. Y hemos sido testigos del gran daño que esa falta de congregarnos causó en la vida espiritual de mucho creyente. Y este es hora, hermanos, que hay creyentes que no resucitan todavía, no reaccionan todavía, no se reactivan todavía. Todavía les está costando agarrar la idea de seguir congregándose. Se acostumbraron tanto que ya no le dan la misma importancia que le daban antes a nuestros servicios, al horario de nuestros servicios. ¿Por qué? Porque el dejar de congregarse, sin importar las razones por las que sea, eso va a hacer daño, eso va a causar daño. Y por eso, dentro de lo que el escritor está usando para lograr que estos hermanos no se desanimen, él dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y yo diría por mala costumbre. Ahora, póngale atención a esto, hermanos, porque el no congregarse llega a ser costumbre. Usted no crea que muchos creyentes no vienen a la iglesia porque no pueden venir. No, es que ya se acostumbraron a no venir. Ya hicieron el no venir a la iglesia, o el venir eventualmente, o venir cuando pues tienen chance de hacerlo. No es porque no pueden, es porque ya se acostumbraron a eso. Así de fácil. 8 o 10 meses fueron suficientes para fomentar esa costumbre o esa mala costumbre en su vida espiritual, como algunos tienen por costumbre, y eso sin duda estaba afectando la fe y la firmeza espiritual de estos hermanos. Mire, el escritor no está diciendo esto nada más porque quiere decirlo, es porque él sabe que algunos han dejado de hacerlo. Y luego dice el versículo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, si el escritor de esta carta veía las cosas de esta forma allá en aquellos tiempos, y él mismo está diciendo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Imagínense, nosotros estamos 2000 años más cerca de que aquel día se acerca. Y en aquel entonces, él ya está motivando a eso. Él está diciendo, congreguémonos, mantengámonos firmes, acerquémonos a Dios. El día de la venida del Señor está cerca, se está acercando, animémonos unos a otros.
Imagínense con cuánta más razón deberíamos estar haciendo eso el día de hoy. Y luego, hermanos, en los versículos 35 al 39, el escritor les hace un llamado. Y póngale atención a esto, porque todo lo que el escritor está haciendo es un llamado a mantenerse firme, a seguir adelante, a no enfriarse, a no apartarse. Y en este caso les hace un llamado a no perder la confianza, un llamado a tener paciencia, un llamado a quedarse en la voluntad de Dios, esperando la promesa, el regreso del Señor. Les advierte que retroceder en la fe es una ofensa a aquel que les ha salvado. Y hermanos, guardémonos eso. Cuando un creyente retrocede en su fe, se hace para atrás, se aparta, ese retroceso es una ofensa a aquel que ha hecho todo por salvarnos y que a la vez ha hecho todo porque no retrocedamos. Y sin embargo, ¿cuánto creyente ha retrocedido? El escritor les dice claramente que él y todos los que en verdad han creído no son de los que tienen en consideración el retroceso en su vida espiritual, de la fe en momentos difíciles. Sería bueno, hermano, estar blindados contra ese pensamiento, contra esa idea de retroceder en mi fe, de no seguir adelante, de volver al pasado. Ojalá Dios nos ayudara a estar blindados de esa idea, que por más difícil que la cosa se pusiera, que por más dura que la prueba fuera, el último pensamiento que pasara por nuestra mente sería retroceder, dejar nuestra fe, dejar de seguir adelante. Mira el versículo 35, ¿qué dice? Ahora, pónganle atención a esto, hermanos, porque el escritor tiene razones para estar diciendo lo que está diciendo. Y él dice, no perdáis pues. Ese pues es como para enfatizar una conclusión. Es como para llegar al punto por lo cual ha venido diciendo lo anterior. Y ya que dijo todo lo anterior, ya que le dijo que nos acerquemos, que mantengamos firme, que no dejemos de congregarnos, que nos animemos unos a otros, él dice, no perdáis pues vuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza. Y él dice que tiene grande galardón. Ahora, hermanos, puras palabras de ánimo, puras palabras para alentar a alguien que está probablemente a punto de perder la confianza. Y dice el versículo 36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y mire el versículo 37, porque aún un poquito, y yo no sé cuánto es ese poquito, ya pasaron 2000 años, y yo no sé cuántos años más faltan, pero el escritor dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¿Y qué dice? Y no tardará. Ahora, la Biblia dice que un año es como un día, y un día como 1000 años para el Señor, así que para usted y para mí, 1000 años es una eternidad, ¿no? Y podíamos argumentar, pero ¿cómo es posible que él está diciendo eso? Y miren en qué momento lo dijo, y mire el tiempo que ha transcurrido, y mire que el Señor no ha venido. Y eso mismo, hermanos, es lo que Pedro dice en su carta, que algunos tenían por tardanza la venida del Señor. Porque se ha hablado de eso y alguien puede decir, pero ¿y dónde está? ¿Ha venido acaso? Mire la forma en que está hablando este escritor, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, 2000 años, hermano. Bueno, para usted y para mí dije bastante. Para el Señor esto está a la vuelta de la esquina. Y cuando Él dice un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, eso significa que la promesa sigue vigente. Eso significa que el creyente debe seguir esperando al Señor. Así que el escritor dice, no se desanimen, no pierdan la confianza, quédense esperando.
Es más, en el capítulo 11 de Hebreos, dice que la gran mayoría de ellos, o todos ellos, aunque se quedaron firmes en su fe, no vieron la promesa cumplida. No la vieron. Y mire cuántos años han pasado, y cuántos se han ido con el Señor, y cuántos han muerto creyendo esa promesa. Y yo no sé si usted y yo vamos a morir creyendo esa promesa. Digo, porque todavía no se habrá cumplido cuando usted y yo muramos. Pero yo quiero, si el Señor no viene aún, yo quiero morir creyendo que Él va a venir. Porque vale para nosotros también, hermano. Usted y yo no vamos a estar cuando Él venga probablemente, pero su venida me promete en la Biblia que vamos a resucitar. Y es más, dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Cuándo? En su venida por la iglesia. Entonces la promesa está vigente y por esa razón el salmista dice, no pierdan su confianza. Tienen grande galardón. Quédense confiando. Tengan paciencia. Hagan la voluntad de Dios. Y confíen en esa promesa. Versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y mire lo que dice, versículo 38, la segunda parte. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. No agradará a mi alma. Así que retroceder en la vida espiritual es una ofensa para el Señor. Ahora, fíjese todo lo que un creyente le dice a Dios al momento de retroceder. Si yo llego hasta aquí y yo regreso y yo no sigo adelante, todo lo que le estoy diciendo al Señor es que no confío en su palabra, no confío en su promesa, no creo que Él va a regresar, así que no tiene sentido seguir adelante. Así que hasta aquí, yo llego hasta aquí. Ahora, dígame si eso no es una ofensa a quien nos ha prometido y sobre todas las cosas a quien es veraz en lo que promete. No deberíamos en algún momento, hermanos, dudar de las promesas del Señor. Y mire el versículo 39. El versículo 38 termina diciendo, si retrocediere no agradará a mi alma. Y el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hay una gran verdad aquí, hermanos. Mire, todo creyente que retrocede, que abandona su fe, que se aparta del Señor, no retrocede nada más por retroceder. O no retrocede nada más para quedarse apartado del Señor. Retrocede para perderse, hermano. No retrocede para otra cosa. Y es lo bíblico en este versículo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo creo que la gran mayoría de creyentes que retrocede para eso. Y luego dice el escritor, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación. Ahora, eso partiendo del versículo 19 del capítulo 10. 3 secciones en las que el escritor exhorta a los creyentes a mantenerse firmes. Y luego, en el capítulo 11, todo el capítulo 11, el escritor recurre a traer a la memoria de sus lectores una cantidad de ejemplos de fe del Antiguo Testamento. Él recurre a gente del Antiguo Testamento que pasó por momentos difíciles, pasó por situaciones duras, que no solo expusieron su vida, sino que perdieron su vida. Por ahí en el capítulo 11, mire lo que dice el versículo 36, 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjese la descripción que hace el escritor de esta carta. Entonces, él está diciendo todo esto, hermanos,
con tal de animar a estos creyentes. Probablemente ellos, por razones menores que las que aquellos habían tenido para poder haber abandonado y no lo hicieron, está diciéndoles: ¿cómo es posible que nosotros, por razones menores, estemos pensando abandonar? Estemos pensando dejar la firmeza de nuestra fe. Y esos son los ejemplos que él usa. Él cita a muchos hombres y cita a muchos por nombre. Y ustedes conocen muchos de ellos. Y luego en el versículo 32, dice el escritor: ¿y qué más digo? Después de que les ha mencionado nombre tras nombre, él dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice él: ¿qué más digo? El tiempo me faltaría. Si entro en detalle de lo que cada uno de estos hombres hicieron por la fe y cómo se sostuvieron y cómo se quedaron y cómo siguieron adelante, dice él, el tiempo me faltaría, hablándoles con detalles de otros tantos ahí. Y cuando él llega al capítulo 12, en los primeros versículos que leímos, note que él comienza este capítulo con una solemne amonestación y al mismo tiempo, hermanos, es una firme exhortación. Es un llamado fuerte. Para usted y para mí probablemente esto no suene fuerte, pero esto es como estarle animando a alguien, dándole razones por las cuales seguir adelante, poniéndole ejemplos de fidelidad para que siga adelante. Y eso es como que llegamos al punto de decirle: así que, hermano, déjese de cobardía, déjese de estar pensando en deje de estar llorando por lo que está llorando. Mire por lo que anda lloriqueando, ¿no? Mire por lo que quiere dejar al Señor. Eso suena fuerte, probablemente. Y así suena la palabra que el escritor usa en el versículo 1, cuando él dice: por tanto. Y mire lo que sigue. Nosotros, ¿qué dice, hermanos? Nosotros también. Él comienza ese capítulo con un llamado fuerte. Él está listo, hermanos, para pasar de los llamados que ya vimos y para pasar de los ejemplos. Él está listo para pasar a la aplicación. Todas las exhortaciones que nosotros recibimos a seguir adelante, todos los ejemplos, mire hermanos, cuando alguien está desanimado y sin ganas de seguir adelante, póngale los ejemplos que quiera. Y va a ser bien difícil todavía que ese creyente realmente reanime su vida espiritual. Sin embargo, el escritor está pasando ahora, ya les hizo llamados. Ya les puso un capítulo completo de puros ejemplos de fe. Y ya les dijo que hay tanto más que él pudiera hablarles si tuviera el tiempo de hacerlo. Todo con tal de que sigan adelante. Pero entonces él viene ahora a la aplicación. Y él dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Ahora, hermanos, quiero que le ponga atención a esto, porque siglos atrás, eran toda esta gente del capítulo 11, eran los que corrían la carrera, eran los que estaban corriendo la carrera, y fueron ellos los que por la solidez de su fe se mantuvieron corriendo y alcanzando todo tipo de victoria, venciendo toda clase de enemigos. Este grupo del capítulo 11, allá en aquellos siglos, eran ellos los que estaban en la pista. Eran ellos los que estaban corriendo. Pero ahora ellos pareciera que son como los espectadores.
Y ahora, ¿quiénes son los corredores? Dígame, ¿quiénes son los que están corriendo ahora? Nosotros. Y por eso el escritor dice, por tanto, nosotros también. Ellos ya corrieron, ellos llegaron a la meta, ellos lograron la victoria, ellos derribaron enemigos, ellos mantuvieron la fe, ellos no se apartaron, ellos no dieron un paso para atrás, ellos siguieron adelante. Por tanto, nosotros también. Es probable que yo no le esté hablando quizá esta mañana a ninguno que está desanimado, o es probable que no le esté hablando a ninguno aquí que está pensando volver atrás o retroceder en su fe. Probablemente no está pensando eso hoy, pero también es probable que le esté hablando a alguien que sí ya retrocedió, o alguien que ya se apartó, o probablemente a alguien que le ha pasado por su mente apartarse, dejar al Señor, retroceder, volver al pasado, no seguir adelante. Yo no sé. Siglos atrás ellos corrieron. Fueron ellos los que por la fe se mantuvieron corriendo y alcanzaron esa victoria. Ahora, dice el escritor, los corredores somos nosotros. ¿Cómo me gusta esa frase, esa aplicación que él hace? Por tanto, nosotros también. Mire, hermanos, un día usted y yo vamos a hacer historia. Y ojalá alguien tomara ejemplo de su vida espiritual o de la mía. Ejemplo que pudiéramos dejar atrás en nuestra carrera. Ojalá. Dice el escritor, nosotros también, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Parece que habían cosas que estaban estorbando a estos hermanos para seguir adelante y correr como debían de correr. Y él dice, deshagámonos de esas cosas. Pudieran haber cosas que no importan en nuestra vida espiritual, que muy bien pudiéramos deshacernos de ellas, no digamos del pecado. Y luego él dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, hermano, yo no sé nada de carrera. Yo creo que nunca he corrido ni, caminar tal vez, pero correr. Yo nunca he participado en carrera de 100 metros, lo que sea. Pero yo le aseguro que no es nada más de ponerse a correr. Hermano Daniel ha corrido, yo no sé quién más ha corrido. ¿Alguien más ha corrido? Pero no es nada más de decir, mire, yo me voy a meter a esa carrera y voy a correr, no. Ahora es interesante que el escritor compara la vida espiritual con una carrera. Y si usted y yo sabemos que vamos a participar en una carrera dentro de un mes, hombre, usted se controla, usted entra en cierta disciplina de comida, de bebidas, de lo que sea, hacer ejercicio, prepararse para meterse a esa carrera, si no, ¿para qué se va a meter? Y yo creo que usted no comienza a correr, nomás dan el silbatazo y arranca la carrera y comienza. Yo creo que usted no comienza con esas ganas desde un principio, va a estar fundido ya a los pocos pasos que haya dado. ¿Cuál es el momento en el que usted va a sacar todo lo que tiene para correr? Digo, los que han corrido, ¿cuál es el momento en el que ahora sí va a sacar todo, va a echar toda la fuerza, va a poner toda la energía? ¿Cuándo es? ¿Acaso no es cuando ya está cerca de la meta? Cuando usted sabe que ya le queda poco. Y ahí es donde usted saca las fuerzas que vino guardando desde el principio. Pero si usted comienza a correr desde el principio, ya cuando usted cerca de la meta, usted ya no llega. Mire qué interesante, el escritor dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos despacio, pero con paso firme. Vamos despacio, pero no pensando abandonar.
Vamos con paciencia. Es muy probable, hermanos, y es casi sin duda, que los creyentes a quienes se les escribe esta carta a los hebreos consideraban la posibilidad de no seguir adelante corriendo la carrera. Y por eso Él les exhorta: corramos, sigamos adelante, no se desanime. Y el escritor, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, ha incluido todos estos dignos ejemplos de fe que nunca se rindieron en su carrera, y los incluye para animarles a seguir corriendo la carrera que tiene por delante. Y él dice: corramos con paciencia. Según algunos, esto de corramos con paciencia equivale a resistencia. Y todos sabemos, hermanos, que la resistencia es algo necesario cuando se corre. Si usted y yo no tenemos resistencia para correr, pues mejor ni participemos. La resistencia. Y es la idea de lo que el escritor dice: corramos con paciencia. Y paciencia, en este caso, hermano, póngale atención a esto, porque paciencia equivale a la determinación de seguir adelante sin caer en la tentación de rendirse y terminar dándose por vencido. Qué lástima ver a un corredor abandonar la carrera a media carrera y salirse del grupo. Y ahí vamos a pasar al resto. Pero algunos, o por falta de resistencia o por falta de determinación, abandonaron la carrera, se salieron, no quisieron seguir, no aguantaron seguir. Y esa es la idea de corramos con paciencia, determinación de seguir sin caer en la tentación de rendirse y terminar dándose por vencido. Qué bonito escuchar a creyentes que tienen esta determinación. Qué bonito escucharles que a pesar de lo que pudiera estar pasando en su vida, en adversidades y en lo que fuera, qué bonito escuchar que alguien diga: hermano, a pesar de esto, no estoy pensando abandonar la carrera. No se preocupe. Ore por mí, pero no se preocupe, porque no estoy pensando abandonar la carrera. Yo sigo adelante. Quizás voy a ir más despacio. Pero voy a seguir en la carrera. Eso es como debería ser, hermano, en su vida espiritual. Y luego, inmediatamente en el versículo 2, el escritor les hace el máximo llamado y les invita a poner sus ojos en el máximo ejemplo. Y más que eso, el autor y consumador de la fe. Ahora, me gusta porque no por esto el escritor dejó de citarle grandes ejemplos de fe, grandes testimonios de fe, de hombres y mujeres que tuvieron victoria en su vida espiritual. Pero una vez que el escritor ha hecho eso y les ha animado y les ha invitado a correr la carrera con paciencia, llega el versículo 2 y ahora trata de que estos creyentes pongan los ojos donde deben ponerlos. Está bien, fíjate en ejemplos a tu alrededor. Está bien, recuerda ejemplos dignos. Acuérdate del hermano, acuérdate de la hermana. Mira todo lo que pasó, mira todo lo que sufrió y sin embargo nunca se rindió. Fíjate en eso. Pero luego el escritor llega al versículo 2 y después de haber dicho: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire lo que dice: puestos los ojos en Jesús.
Si ejemplos de humanos, igual que nosotros, pueden servirnos, cuánto más el ejemplo del Señor Jesucristo. Y culmina eso, hermanos, con eso. Y luego el escritor no se queda ahí solamente puesto los ojos en Jesús, por todo lo que Él pasó, sino que Él dice, el autor y consumador de la fe. Autor significa el que establece el ejemplo preeminente, en pocas palabras. Y consumador tiene que ver con perfeccionador de la fe. En otras palabras, Jesucristo era en quien la fe se fundamenta. Era el máximo ejemplo o el ejemplo preeminente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, esta acción, hermanos, es vital. Mire, voy a leerle los versículos que siguen, porque el escritor, cuando dice puesto los ojos en Jesús, él da razones de por qué deben estar los ojos puestos en Jesús. Y esta acción es vital para quedarse siguiendo adelante, para no perderse de rumbo. Cuando usted y yo comenzamos a ver por otro lado y quitamos nuestra vista del Señor Jesucristo, bueno, nos vamos a perder, nos vamos a desanimar, vamos a perder el objetivo de nuestra fe. Usted y yo, si hemos de mantenernos firmes y determinados, siguiendo adelante, debemos saber y tener claro en quién tenemos puesta la mirada, a quién estamos viendo. Mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 11, ahí nomás donde está. Dice que Moisés tuvo el valor de dejar Egipto y seguir adelante sin tener temor de la ira del rey por una sola razón, hermanos. ¿Y cuál fue esa razón? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora es interesante esto porque el escritor dice puesto los ojos en Jesús. Y usted y yo sabemos que no podemos alzar la vista y ver ahí al Señor. Pero lo que Él está diciendo es mantengan su mirada puesta en el cielo, en la meta, en la promesa, en el autor y consumador de la fe. Y luego Él viene con las razones para esto. Y Él dice el cual, o sea, hablando de Jesús, hablando del autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Ahora, este gozo, hermanos, puesto delante de Él, era el gozo de saber que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, aunque no era fácil pasar por lo que estaba pasando. Pero Él sabe que pasando por lo que está pasando, hay un gozo que le espera al otro lado. ¿Y cuál es ese gozo que le espera al otro lado? Es el gozo de haberse sometido a la voluntad de Dios a pesar de. Y dice el versículo, el cual por el gozo puesto delante de Él. Siempre hay un gozo delante de todo creyente que se dispone a cumplir la voluntad de Dios, que se dispone a seguir adelante y salir al otro lado victorioso. Yo creo que no hay cosa que se disfruta mejor que la victoria, hermanos. Si no, mire la gente, mire los atletas, los deportistas, cuando logran levantar la corona y logran llegar a la meta y ser los primeros, ¿de qué forma celebran, no? Hay un gozo al otro lado. Probablemente no fue fácil llegar a la meta, pero llegaron. Y por eso el versículo hablando de Jesucristo dice que por ese gozo puesto delante de Él. Y por ese gozo mismo, dice el versículo, ahora quiero que le ponga atención. El cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Por ese gozo que tenía delante de Él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Porque Él sabía que pasando ese punto difícil,
Él sabía que llegando a la cruz, muriendo en la cruz, sufriendo ese dolor de la cruz y saliendo de él, él sabía que había un gozo al otro lado. Y por eso dice el versículo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Eso significa teniendo en poco todas las burlas, teniendo en poco toda la adversidad, toda la afrenta, todo el desprecio. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Él tuvo en poco todo eso. ¿Por qué? Porque él sabía que al otro lado de la prueba había un gozo, que iba a disfrutar mucho. Y usted y yo sabemos que él murió de la forma más vil y vergonzosa. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Menospreciando el oprobio, y mire lo que sigue. ¿Están conmigo, hermanos? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero antes de sentarse en el trono a la diestra de Dios, ¿qué tuvo que pasar? Sufrió la cruz, menospreció el oprobio, tuvo en poco lo que iba a padecer. ¿Y por qué padeció todo? ¿Y por qué estuvo dispuesto a todo eso? Por el gozo puesto delante de él. Porque él sabía. ¿Acaso no es lo que dice Filipenses capítulo 2? Que él fue obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, dígame si eso no traía gozo al Señor. Ahora, no nos perdamos en esto, hermanos. No olvidemos que el escritor está animando a creyentes. Ya les habló de muchos testigos y mucha gente que tuvo victoria por la fe, pero ahora está con el máximo ejemplo. Ahora está con el hombre en quien debían de estar puestos todos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Mire el versículo 3. Mire cómo comienza el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ahora, hermanos, cuando usted y yo estamos acariciando las razones por las cuales consideramos que es justo abandonar, demasiado creyente cree que tiene buenas razones para abandonar al Señor. Demasiado creyente, hermano, más que lo que usted cree, han llegado a pensar que las razones que tienen para abandonar su fe son más que suficientes y son más que justas, que nadie se las puede refutar. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El escritor dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él hace un llamado a considerar lo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir y que a pesar de ese sufrimiento siguió adelante con la misión de salvar al pecador. Y no me diga, hermanos, que porque era Jesucristo y Él podía usted y yo sabemos lo que el Señor sufrió. Y usted y yo sabemos lo que el Señor batalló cuando Él pensaba en esa cruz. Cuando Él pensaba en morir de esa forma. Y estando en ese punto, hermanos, ninguna otra cosa lo impulsó a llegar a esa cruz más que su amor por nosotros y su obediencia a Dios. Él dijo, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad y quiero hacer lo que debo de hacer, aunque no es fácil hacerlo. Y al contrario de retroceder, hermano, al contrario de retroceder, dice Lucas en su Evangelio, capítulo 9, versículo 51, guárdese este versículo para cuando esté desanimado, ya no tenga ganas de seguir adelante, guárdese este versículo. Lucas 9, 51 dice, Lucas 9, 51, ¿lo tienen, hermanos? Cuando se cumplió el tiempo
en que él había de ser recibido arriba. Y usted y yo sabemos que él no habría de ser recibido arriba sin que antes pasara ¿por qué? Por la muerte, por la cruz. Pero cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó al momento que él había de ser recibido arriba, ¿qué dice la última frase? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y dónde iba a padecer él? En Jerusalén. ¿Y dónde iba a morir él? En Jerusalén. ¿Y dónde lo iban a apresar? ¿Y dónde iban a tratarlo como lo trataron? ¿Dónde? En Jerusalén. Él les anticipó a sus discípulos. Él les dijo a qué iba a Jerusalén. Y sin embargo, a pesar de todo eso y a pesar de saberlo, mire hermanos, diferente es cuando usted se dispone a ir a un lugar y no sabe lo que le va a pasar y no sabe lo que le espera, por muy duro que sea. Usted fue y sin saber que le iba a pasar eso o que le esperaba eso. Pero sabiendo lo que le espera, sabiendo a qué va a ir. Y si va, ¿con qué actitud va a ir? ¿Recuerda qué le decían a Pablo cuando iba a ir a Jerusalén también? ¿Qué le iba a pasar en Jerusalén? Ahora hermano, usted y yo podemos ir a algún lado sin saber qué nos va a pasar y pues ni modo, nos pasó. Pero yo ya sabiendo qué me va a pasar, mire, yo no quiero ir. Mayormente si implica dolor y sufrimiento para mí. Lo que sé que me espera, yo no quiero ir. Es más, es probable que yo no iría. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo todo eso, dice la Biblia, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso significa que con determinación y a sabiendas, el Señor fue adelante. Y la razón por la cual el escritor dice que pongan sus ojos en el Señor Jesucristo y consideren al Señor Jesucristo es para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso termina diciendo el versículo 3. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es para que los creyentes no se desanimen hasta el punto de no seguir adelante. Demasiado creyente, hermanos, ha dejado de ver a Jesús. Ha quitado sus ojos del Señor Jesucristo. Ha dejado de considerar a aquel que tanto sufrió, pero que hizo poco caso de ese sufrimiento con tal de tener el gozo de cumplir la voluntad de Dios. En ese camino vamos, hermano. Y luego, finalmente en el versículo 4, aunque no lo habíamos leído, el escritor le dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Él está diciéndole, mire, todavía no han llegado a puntos más extremos de sufrimiento por causa de su fe, por su determinación de no ceder ante cualquier tentación. No han llegado todavía a eso, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El escritor está diciéndoles que cualquier cosa que ellos enfrenten y que cualquier cosa que ellos sufran es mínimo comparado con lo que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar y sufrir por nuestros pecados. Así que hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo a Jesús como el ejemplo de nuestros sufrimientos y de menosprecio y de contradicción, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel lo que sufrió, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús. Qué bendición sería saber que esta mañana alguien está pensando, hermano, pero
Ese mensaje no es para mí. Yo estoy muy animado en mi vida espiritual. Yo estoy muy determinado a seguir adelante. Yo no creo que esté retrocediendo. Pues qué bendición, hermano, quédese así. Y siga así. Porque demasiados creyentes han estado así. Y ahora ya no. Así que vamos adelante, hermanos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Nunca sabemos qué hay en el camino en el que estamos corriendo. Salvo algunas anticipaciones, algunos avisos, algunas advertencias. Pero de lo contrario, Señor, no sabemos qué hay en el camino por el que vamos. Nada más queremos estar seguros, Padre, de que mientras estamos corriendo, nuestros ojos están puestos en Jesús. Nada más queremos estar seguros, Señor, que mientras estamos corriendo, podemos tomar ejemplo de todos aquellos hombres y mujeres que con determinación y por su fe se quedaron siguiendo adelante. Tú sabes, Señor, cuántos creyentes en esta época, cuántos creyentes de todas las iglesias, de cualquier parte, tú sabes cuánto escuchamos, Señor, de tantos creyentes que han abandonado, que se han desanimado, que se han apartado de la fe, que han regresado al pasado. Y nuestra iglesia no es la excepción. Nuestros hermanos, algunos, Señor, no han sido la excepción. Tú sabes a cuántos creyentes, hermanos nuestros de esta congregación, les ha costado arrancar de nuevo. Les ha costado, Señor, volver a la comunión con tu iglesia. Tú sabes cuánto le está costando a algunos y lamentablemente otros. Es muy probable que ya no van a regresar. Yo te ruego por ellos y te ruego por nosotros, para que tú, Señor, nos ayudes a correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante y a correrla con nuestros ojos puestos en tu Hijo Jesús, considerando, Señor, todo su dolor y todo su sufrimiento y todas las razones que Él tuvo para desmayar y no desmayó. Ayúdanos a nosotros, por favor, esta mañana. Bendice esta iglesia, bendice a los que no han llegado esta mañana. Que, Señor, dale la oportunidad de llegar en una próxima ocasión y juntarse con nosotros como iglesia. En esa actitud de oración, hermano, déjeme hacer una invitación. Me gustaría orar por usted esta mañana. Yo no conozco su vida espiritual a fondo, yo no sé. Yo no sé qué momento está pasando en su vida espiritual. Yo no sé si está determinado a seguir adelante o está fluctuando en su profesión de fe, o está vacilando por alguna razón. Yo no sé si su fe está amenazada para no seguir adelante. Pero si ese fuera el caso esta mañana y usted considera que mi oración puede ayudarle, ¿por qué no levanta su mano y dice: hermano Freddy, ayúdeme a orar por mí, por mi vida espiritual, porque yo siga adelante? Yo no quiero apartarme, yo no quiero dejar, yo no quiero desanimarme. Ore por mí, hermano. Si mi oración le sirve, levante su mano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga.
Dios le bendiga, amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Quizá alguien más dice, hermano Freddy, ore por mí, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Quiero quedarme en la carrera. Quiero correr con paciencia. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero llegar a la meta. Yo no quiero salirme de la carrera. Quiero correr con paciencia. Quiero correr con determinación. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Aquí estamos, Señor, un grupo de corredores. Hemos venido juntos. La gran mayoría de nosotros, desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, y con algunos muchos años, con algunos otros quizás menos, pero al fin vamos juntos en esta carrera. Algunos se han sumado a la carrera y ahí vamos. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante y que cuando alguien sufre o se desanima, estemos atentos y dispuestos, Señor, a ayudarle, a echarle la mano, a apoyarle para que siga en la carrera. Que ninguno de nosotros retroceda, porque es muy seguro que se retrocede para perdición.